Martes 13 de mayo se tomó noticia a las 7:15 de la mañana, 7:20 de la mañana, se comunica un funcionario policial conmigo, me dice que me describe un poco la situación que había encontrado el personal policial cuando se hizo presente en la casa de Soledad Andino. Y bueno, fuimos en ese momento enseguida con el fiscal Iván Yedro, estábamos acá, fuimos con Iván Yedro y pudimos corroborar lo que nos habían dicho, la situación dramática que había en ese domicilio, el domicilio de Soledad, y ahí nomás se dispuso, bueno, todavía estaba ahí en el lugar quien es actualmente imputado, Diego Albornoz, estaba la ambulancia afuera, se dispuso su traslado, previo se filmó todo como para dejar constancia de todo de cuál era el cuadro que había en el momento. Y enseguida, bueno, una vez que se tomó la medida relativa a la salud de Albornoz, porque estaba vivo en ese momento y está vivo, sí, intervino criminalística, intervino el médico forense, fue al lugar también y se realizaron las actividades. Bueno, después, como en todo caso, en todo proceso en el que se investiga un homicidio, como parecía desde el primer momento que era esto, un femicidio concretamente, se hizo, bueno, la autopsia, todas las medidas de pruebas necesarias como para tener pruebas para poder, luego en caso de que vayamos a un juicio, demostrar la autoría de la persona que se encuentra imputada por la comisión del femicidio. Bien, doctora Villanueva, ¿cómo se posiciona usted frente a todas las voces encontradas que hay sobre su persona? De hecho, el jueves pasado aquí en Victoria se realizó la asamblea pública. Bien, ¿cómo se posiciona usted frente a eso? Bueno, la verdad fue un momento muy difícil porque, bueno, el caso de Soledad Andino lo llevé yo con una cuestión de respeto incluso a la familia. Me parecía que no era oportuno salir yo a dar explicaciones, o sea, intentar una defensa de mi trabajo no me parecía oportuno, no me parecía el momento. Sí, la entrevisté con la familia de ella, nos entrevistamos con el Dr. White, el Dr. Taleb, para que ellos pudieran hacernos las preguntas que consideraran pertinentes en relación a la investigación del caso anterior y demás. Y bueno, en ese momento prioricé eso, dar una explicación a la familia, en vez de salir a hacer una defensa pública de lo que se decía en ese momento. Tampoco estaba en condiciones anímicas para hacerlo en ese momento, sí con la familia. Con la familia hablé cuando estuvieron acá. ¿Por qué se realizó un juicio abreviado? Bueno, primeramente el juicio abreviado, para que por ahí se entienda, porque hay muchas malas interpretaciones de lo que es un juicio abreviado. El juicio abreviado es un procedimiento especial que está contemplado en el Código Procesal de la provincia de Entre Ríos y no es, por ahí se lo toma como una cuestión de un premio al imputado y demás. Es una situación que se prevé para casos donde, o sea, para llegar a un acuerdo o juicio abreviado, no es un acuerdo, como he escuchado por ahí, entre la víctima y el imputado, sino que es un acuerdo entre la defensa del imputado, la fiscalía, en cuanto a que esa persona tiene que reconocer el hecho que se le imputa, el hecho que se le intima. Solo en esas condiciones se puede llegar a un acuerdo de juicio abreviado. O sea, el imputado tiene que reconocer que los hechos que se imputan, que son materia de atribución, de imputación, son esos. Tiene que reconocer la prueba, o sea, la prueba que uno llevaría a un juicio, tiene que reconocer, aceptar las pautas de conducta, las reglas de conducta, y en esos términos se celebra el juicio abreviado en los casos que creemos pertinente, cuando, de acuerdo a las calificaciones de los delitos, es viable este tipo de salida alternativa, una salida alternativa al proceso penal. La otra opción sería, que por ahí yo escucho los cuestionamientos y demás, ¿por qué no llevan estas causas a juicio? Todas las causas a juicio. O sea, cuando se hace un acuerdo de juicio abreviado, se llega a una condena, no es una probation, no es, por ahí han escuchado hablar de la probation o las tareas comunitarias. El juicio abreviado, cuando se hace, es una condena condicional a veces de pena efectiva, depende del caso. ¿Y por qué en este caso fue de ejecución condicional? En este caso fue de ejecución condicional por la siguiente cuestión. Los delitos que se le atribuían a Albornoz hacían viable este tipo de procedimientos. Y yo, para cerrar los acuerdos de juicio abreviado, siempre entrevisto a la víctima, les tomo el consentimiento, no hago un abreviado sin que la víctima esté de acuerdo, porque a veces nos pasa que
la víctima a lo mejor no quiere ir a juicio oral, prefiere cerrar esta etapa diciendo con una condena, y además a veces uno llega, al tener una condena, la certeza de tener una condena, no tenés que esperar un juicio que a lo mejor demora muchísimo en el tiempo y se establecen reglas de conducta, al quedar firme esa condena, ante un incumplimiento nosotros podemos, o por incumplimiento por las reglas, por ejemplo, se establece provisión de contacto con la víctima por cualquier medio. Entonces, si hay incumplimiento, se pueden hacer las revocaciones y es mucho más simple porque ya está condenada la persona. Si yo hubiese optado por pedir una remisión de la causa a juicio oral, posiblemente tenga ese juicio en 1 año y medio. Bien. Doctora, y aclarando otra cosa, el juicio abreviado, primero que el juicio abreviado se hace en delitos graves también, por ejemplo, se han hecho juicios abreviados con pena de 13 años, de 12 años, de cumplimiento efectivo. Digamos, el juicio abreviado no es algo espurio ni algo raro, es un procedimiento alternativo que permite con mayor rapidez lograr una condena. En el caso la particularidad es que, digamos, en el juicio abreviado la defensa del imputado también interviene, y como las penas, digamos, como los delitos por los cuales estaba imputado permiten una condena condicional, y el abogado no te permite tampoco que cerrar, digamos, hacer un abreviado con pena efectiva cuando cuando es posible una pena sin ir preso efectivamente. Sobre todo en personas que por ahí no tienen Como no antecedentes, tiene antecedentes penales, como en este caso. Antecedentes penales, cuando hay una persona que no registra antecedentes previos de condena, a eso nos referimos. Digo, pero ¿no son advertidos ustedes desde el área de salud mental del grado de violencia tal vez que esa persona puede tener latente? Salud mental con nosotros en general no interviene porque es un área del Hospital de Salud Pública. Nosotros tenemos mucha vinculación, digamos, nos vinculamos y trabajamos con el ETI, que es el equipo técnico interdisciplinario del juzgado de familia, que no es tampoco del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía, a pesar de tramitar los casos más graves de violencia de género, no consta de un equipo de psicólogos, psiquiatras, digamos, no tenemos esos recursos. Imagínate que no solo es género, también se tramitan los delitos sexuales. Todos los delitos sexuales. No tenemos un equipo técnico propio, no Digamos, tenemos psicólogos. Tenemos que recurrir al equipo que nos dan turnos, nos fijan turnos, ellos hacen un informe, generalmente dicen, te dan un perfil de la persona, pero también te aclaran que las personas, más allá de la personalidad, eso no es indicativo de que sí o sí vaya a cometer un delito, digamos, no es algo matemático que alguien que tenga determinada personalidad sí o sí vaya a volver a cometer un delito, porque debemos decirlo, hay un montón de juicios abreviados, de penas de gente que ha ido presa y que ha salido de la prisión y no ha cometido más delitos, ha salido de la prisión, ha vuelto a cometer delitos, personas en juicio abreviado con pena en suspenso que nunca más hemos tenido conocimiento de ello en todos estos años. Es decir, hay algo que es el factor humano, que es la persona, y es lo que cada persona también determina, y que digamos, nosotros no podemos manejar lo que cada persona va a realizar en todos los casos, digamos, es imposible. Es imposible llevar a juicio la cantidad de causas que tramitamos. El año pasado debe haber habido, yo tramito a la Oficina de Violencia de Género, después por ejemplo tenemos las competencias funcionales asignadas, el doctor White, el doctor Yedro llevan delitos sexuales y otro tipo de delitos, y hay una oficina de robos y hurtos. Yo llevo delitos de género y otro tipo de delitos. El año pasado se hicieron aproximadamente de condenas en juicio abreviado, condenas, eso es lo que yo quiero que se entienda, no es que son probation o salidas alternativas menores, son condenas, 30 y pico de condenas, más las que se fueron a juicio. Pero por ejemplo, vos me decís, no sé, tengo algunas causas que pedí remisión a juicio el año pasado en octubre, tengo juicio para agosto. Otra cosa, la persona no se la puede mantener en prisión preventiva todo el tiempo del proceso. La prisión preventiva en Entre Ríos es acotada, digamos, tiene plazos, se fija por días, y una vez que el proceso más o menos se toman las primeras declaraciones y ya se cumple ya se reunió la prueba inicial, no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico que la persona siga preso por la posibilidad de que cometa un nuevo delito. Eso no está previsto. Únicamente para entorpecer el proceso
o por posibilidad de fuga. Claro, Si es muy esas dos acotada. cuestiones no están presentes, aunque hay personas que han tenido causas, hoy hay personas condenadas en juicio por jurado con 19 años de prisión y no están cumpliendo prisiones preventivas porque los tribunales han resuelto que no se dan estas circunstancias porque hay latente todavía un recurso, está pendiente un recurso y todavía puede ser declarado inocente, a pesar de que hay un juicio por jurado. Es decir, se nos dice cómo esta persona no está en prisión preventiva. No está dentro de nuestras posibilidades fijar prisiones preventivas por tiempo indeterminado, y ni siquiera los jueces, aunque nosotros le podemos pedir a los jueces que prisiones preventivas por 6 meses, pero el juez me va a decir, porque la ley no se lo permite, no se lo voy a dar por el plazo específico para que usted realice la investigación penal preparatoria, y una vez que se disipen las posibilidades de entorpecimiento o de fuga, no va a seguir teniendo prisión preventiva, porque la persona en proceso, de acuerdo a los principios constitucionales, es inocente, y eso no se ha modificado, eso forma parte de la ley que nos rige a nosotros, que rige nuestro funcionamiento y nos hace cumplir, digamos, tenemos que actuar en consecuencia con esas leyes que nos rigen, digamos, no hay... Es muy acotado el marco de casos, o sea, de circunstancias por las que nosotros podemos pedir una prisión preventiva, y se pide por plazo. Suponte, dice, vos pedís 20 días de prisión preventiva, entonces el juez te pregunta, está bien un defensor también, ¿para qué se pide esa prisión preventiva? Tenés que justificar qué tipo de pruebas, quiero tomar 4 testimoniales, entonces te pueden decir, o nos dicen efectivamente, esa cantidad de testimoniales la puede hacer en 4 días. Entonces, o sea, es muy 7 acotado. días de prisión preventiva, digamos. Doctora, pero yendo al caso de violencia de género, que es por ahí que está más cuestionado, ¿por qué? Y también se pregunta a la gente, nos preguntamos nosotros, ¿por qué actuó el juez civil y comercial en este caso en particular? Bueno, porque mi esposo, el doctor Calleja, es juez de garantía, entonces en los casos donde yo actúo, obviamente, él no puede actuar. Pero el doctor Márquez Chada es juez civil, pero una persona que llevaba también causas de violencia de género antiguamente, antes que pasaran lleva en la parte de violencia laboral, y también otro tipo de causas que pasaron al juzgado de paz por la división de la competencia de ellos, y es una persona que está formada en género, es un profesional que tiene toda la experiencia con su cargo, por concurso y demás, y además nosotros tenemos la obligación todos de estar capacitados en género por la ley Micaela, todos los integrantes de los 3 poderes, de las distintas jerarquías de la administración pública, tenemos obligación de formarnos en género. Nosotros realizamos por el Poder Pasa lo Judicial. mismo cuando el doctor Márquez Chada, perdón que me meta, pero se excusa porque la madre de él es abogada e interviene el doctor Calleja en causa del juzgado civil, digamos. Se da en fueros chicos como es Victoria, donde hay un solo juez en cada uno de los fueros. Sucede esto En Gualeguay, en distintos lugares. En Gualeguay hay una fiscal que es hermana del juez de garantía. Lo que pasa es que ahí tienen 2 jueces de garantía, entonces pero sucede en muchos lugares, no es exclusivo de Victoria, y digamos, como le digo, como sucede así que se tenga que excusar el juez de garantía, sucede también que en determinados casos se excusa el juez de familia porque son fueros chiquitos, y sucede esta situación. Doctora, Ahora bien, cuando sucedió el hecho en sí, ya pasando al femicidio de Soledad, que se la notaba muy angustiada a usted, hubo un gran revuelo social, ¿pensó en algún momento dejar el cargo o nunca lo puso en duda? Con lo de Soledad Almada quiero hacer una aclaración. Andino, Andino, perdón, Andino, yo le dije mal. No, Soledad son unas 2 chicas. Sí, no pensé que... No fue un error mío, disculpe. Y sí, uno se cuestiona muchas o sea, uno entra en crisis por esta cuestión, porque yo trato habitualmente con las víctimas, no son que tengo una entrevista. El que me conoce como trabajo, yo les entrevisto en montones de oportunidades, incluso la familia de Soledad Andino, cuando estábamos hablando acá, me dijo, no recuerdo si la hermana o la mamá, yo la acompañaba, ¿y por qué no pasaban? Y no, porque por ahí no sabíamos que podíamos pasar. Yo la última vez que lo entrevistaste en 1 hora y media me dice estaba afuera. O sea, yo tengo mucho trato con las víctimas, no es que una sola, me afectó mucho desde el conocimiento, porque yo con ella sí había tenido trato, entonces sí, te replanteas todo. Doctora, y cuando se pone en tela de juicio su cargo específicamente, dicen no está por concurso,
Y sí, efectivamente, yo no estoy por concurso. En su momento se hicieron los concursos acá, los fiscales que son titulares, el doctor Gamal Taleb y el doctor 12 Yedro. años. Sí. 12, sí. Bueno, y esos concursos están con un recurso ante la Corte. Extraordinario ante la Corte. Sí, rendíamos 40 y pico de personas en Gualeguay, se hizo ese concurso de fiscales auxiliares en su momento. Y bueno, la gente de acá de Victoria lo hemos quedado entre los primeros lugares. Yo estoy designado incluso, pero después se hizo Una presentación. un amparo que terminó en la Corte, que no se ha terminado de resolver y que están por eso todavía esos concursos, esos cargos todavía no están en concurso. No es que alguien podría haberlo concursado. Se concursaron y quedaron pendientes de ser resueltos porque hay, creo que hay un recurso extraordinario que no se ha resuelto, pero no es por otro motivo, digamos. Se hizo, perdón, cuando se hizo en Gualeguay ese concurso, se hizo por un concurso común y claro. se consideró que los fiscales auxiliares también debían rendir por el Consejo de Magistratura, como se rinden los cargos actualmente. Entonces eso es lo que está en tratamiento ante la Corte. Recién quería hacer una aclaración sobre el caso de Soledad Almada, la joven que fue incorporada, si lo quiere hacer. Sí, sobre ese tema te decía, lo de Soledad Andino me afectó mucho, particularmente por esta cuestión de contacto que yo tenía con ella, como me pasa habitualmente con las víctimas. Pero bueno, en el caso de Soledad Almada, yo no tenía antecedentes previos del caso de Soledad Almada, como también se dijo, estuvo también en el femicidio de Berenice. Berenice es un caso que no tenía antecedentes en la Fiscalía vinculado a esta persona que está imputada. No, se le acusa a ella de que tiene intervención en 3 casos, dijeron. En el caso de Soledad Almada, Flavia no tuvo intervención en una causa que tramitó básicamente el juzgado de familia, las medidas eran del juzgado de familia, la intervención de la Fiscalía iba a empezar ese día viernes, porque ahí fue cuando la primera noticia que teníamos nosotros, es decir, no es que no llegamos nosotros a intervenir. Y decantó en el primer juicio por jurados de Victoria. Exactamente. Sí. Por eso me dicen que Flavia tuvo intervención en los 3 casos que terminaron con personas fallecidas, lamentablemente. En el de Almada no tuvo participación Flavia. No quiero hacer defensa, pero en el de Berenice, como estaba diciendo ella, es un caso que no tenía antecedentes acá, no tenía antecedentes de juzgado de familia. Es un caso que es distinto, aparte, no está, digamos, tiene sus particularidades, pero que no tenía antecedentes de violencia en el juzgado de garantía acá en la Fiscalía. Este es el caso, y en este caso se había atendido, se había tramitado. Alguien puede estar no de acuerdo con la pena o puede estar de acuerdo con la pena. Lo que es real es que se hizo siguiendo las reglas que tenemos, las reglas legales, no hay ninguna ilegalidad. Está previsto este juicio abreviado, la pena que se impuso está dentro de los márgenes que prevé la ley. Hubo un juez que lo convalidó este juicio abreviado, como le explicábamos antes, puede ser que el juez no esté de acuerdo con el juicio abreviado, y en este caso hubo un juez que estuvo de acuerdo con este juicio abreviado. Hubo una defensora oficial que se dedican también, que defienden también los intereses de, en este caso era la defensora del imputado, pero también es una funcionaria pública que también estuvo de acuerdo, consideró que el juicio abreviado se podía imponer. Es decir, no hay 3 casos en los que haya intervenido Flavia, intervino en este, y en este caso se intervino dentro de los márgenes legales, buscando tratar de evitar que las cosas sigan adelante, a veces con estas soluciones, a veces, como les digo, en muchos casos se neutralizan los peligros porque hay mucha violencia en Victoria. En este momento hay 280 medidas vigentes. Entre exclusiones, botones antibalas. 280 vigentes en este momento, que como podrán ver, digamos, para el personal policial es prácticamente imposible poder neutralizar todas las posibilidades de nuevas conflictividades. Bien, pero entonces, doctor White, y la misma pregunta para los dos. Hubo 3 acciones que solicitaron que en Victoria se declare emergencia en violencia de género. El mismo día del hecho, la intendenta Isa Castañino elevó un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante. 48 horas después, la asamblea de los distintos colectivos hicieron lo propio en la sesión ordinaria. Este miércoles 21 de mayo, los concejales de la oposición estuvieron en Paraná, presentaron una nota al ministro Roncaglia, si bien no específicamente por este tema, pero sí para que ayude en cuanto a elementos de tobilleras electrónicas para
para paliar. Mayor control, digamos. Exacto, para mayor control. Sí, nosotros tenemos la idea también con el fiscal coordinador de buscar también algunas alternativas. Entendemos que es necesario mejorar la actuación de la Fiscalía. Somos en este momento las personas que actúan en violencia de género es Flavia y una empleada, no tenemos otro recurso y no es que haya mucho más posibilidades porque los otros fiscales, hay un fiscal que se dedica a todos robos y hurtos, que no es ni poco, y estafas y todos los que son estafas cibernéticas, que también es un montón. El doctor Yedro y yo nos dedicamos a abusos sexuales, que también es una cantidad importante de causas, y narcomenudeo. Con la ley de narcomenudeo nos introdujeron un montón de trabajo complejo, porque las causas de narcomenudeo son todas complejas, con intervenciones telefónicas, desgrabación, digamos, llevan mucho tiempo, y con el problema que tenemos de violencia de género, que sean nada más que 2 personas las que estén a cargo, entiendo que por lo menos en Victoria no es suficiente y vamos a tratar de lograr que nos provean de más recursos humanos. Yo entiendo que sería sumamente importante contar con algún psicólogo, algún especialista. Contar con un equipo técnico. O por lo menos un psicólogo, alguien que también nos ayude a tener una mirada sobre la Entonces persona que ustedes lo que exponen son las carencias incluso que tienen. También tenemos carencias, por tenemos supuesto. carencias. Trabajamos, digamos, quizás esto no interesa a muchas personas, pero ni siquiera tenemos una persona para la mesa de entrada que pueda estar todos los días porque tenemos, y no nos alcanzan los empleados para mesa de entrada. El empleado de cada fiscal No tiene es que que lo ir un estamos día a la victimizando, mesa de pero entrada. O sea, les es cuento un la realidad recurso. para que se sepa, ya que me estás hablando de emergencia. Sí. Yo no sé si esto es una emergencia, es una situación bastante compleja. Nuestros empleados no tienen, ni siquiera tienen posibilidades de avanzar en la carrera judicial porque no tenemos escalafones acá en la Fiscalía. Bueno, todas estas cuestiones también afectan al trabajo. Hay Y bueno, muchísimo trabajo, se trabaja de mañana, se trabaja de tarde, el que venga acá va a ver siempre los autos estacionados abajo, son todos los días iguales. no es que somos víctimas de nada, pero ya que hablas de emergencia, creo que es un tema que, bueno, Porque nosotros, desde distintos sectores se pide la emergencia. nosotros también entendemos que necesitamos más recursos para poder... porque se nos hace responsable de muchas cosas, se nos hace responsable de muchas cosas. La gente como que entiende que nosotros somos los responsables de evitar que todo suceda y no siempre podemos evitar que todo suceda. Hacemos muchos esfuerzos para tratar de neutralizar muchos casos, pero no todo está en nuestras manos y queremos creemos que contando con mejores herramientas podemos hacer un mejor trabajo todavía o por lo menos mejorar el trabajo que hacemos. Doctor, la última, para no robarle más tiempo, con respecto al femicidio en sí, ¿cómo está la salud de Albornoz al momento y cómo está la causa? La causa, bueno, con intervención de la defensa oficial se ha seguido adelante, se le tomó declaración al médico forense con la finalidad de conocer en qué condiciones se encontraba la víctima al momento de producirse el hecho. Introdujo información importante, se le recibió declaración a las 4 personas que estuvieron con ella la noche anterior. Se está pidiendo a Criminalística que remita el informe. Ellos hacen una evolución de cómo se produjo el hecho de acuerdo a lo que encontraron, los rastros que encontraron en el lugar. La causa está en pleno trámite. Yo diría que aparte es una causa que es prácticamente en flagrancia el hecho, digamos, y está documentado y filmado esa situación. La persona, Diego Albornoz, se encuentra grave, antes de ayer lo operaron, siguen en unidad de terapia intensiva, hoy me van a hacer un informe, me tienen que mandar un informe hoy, estaba sedado en terapia intensiva, todavía no está en condiciones de declarar en el proceso. Muchas gracias. Doctora Villanueva, ¿este caso fue distinto al resto de los que usted, bueno, más allá del anterior femicidio? Le pregunto por las luces todas puestas o el foco puesto en usted. Este caso, cuando se hizo el acuerdo de juicio abreviado, ¿me decís? Exacto. No, en principio no tenía mayores particularidades que los casos que habitualmente se ¿Y las tienen. consecuencias después del femicidio, obviamente? ¿Cómo lo vivió usted estos días? No, lo personal terrible, por supuesto, con mucha afectación en lo personal, en lo psíquico,
Por eso te digo, me importaba en el primer momento no salir a hacer una defensa mía frente pública, sino me interesaba por ahí dar una respuesta a quien debía dársela en ese momento, que era la familia. Por supuesto que estoy muy apenada, estoy destrozada, por supuesto me afectó y yo estuve al pie del cañón al día siguiente y seguí trabajando porque tengo juicios y otras cosas. ¿Qué sintió de parte de la familia, doctora, cuando habló? ¿De la familia de ella? De la familia, de la Es una víctima. persona, Sumamente gente muy muy comprensiva. comprensiva, o sea, querían saber, se les explicó, o sea, queríamos incluso que nos dijesen lo que sentían en ese momento, lo que, o sea, cuestionaron lo que ellos que sintieron que tenían que cuestionar, pero fue una charla para el dolor que esa gente tenía, por supuesto por la cuestión familiar que uno experimenta en ese momento, la verdad que fue una charla Sí, en buenos en buenos términos, absolutamente en buenos ellos términos. nos cuestionaron algunas cosas, se les trató de explicar lo que entendíamos estaba a nuestro alcance, pero siempre con intenciones de buscar saber lo que había sucedido y no buscar en todo momento cuestionar la actuación judicial, eso es lo importante. Estaban abiertos a escuchar y no solamente a criticar. Perfecto, muy bien. Doctor Eduardo Guaita, doctora Flavia Villanueva, muchas gracias. Gracias a usted.